Visión general del procedimiento de tablas. Para la elaboración de tablas a través del procedimiento tablas personalizadas debemos tener en cuenta el tipo de variable, el nivel de medida y conocer las características básicas de la estructura de una tabla. Las variables categóricas asignan una característica o atributo a algún objeto o individuo. Estas pueden ser variables de cadena, variables alfanuméricas o variables numéricas que usan valores para representar categorías. Por ejemplo, la variable estado civil puede asignar a la categoría soltero el valor 1 y a la categoría viudo el valor 2. Las variables categóricas se clasifican en nominales y ordinales. La característica de las variables nominales es que no hay un orden en las categorías, mientras que en las variables ordinales sí hay un orden significativo entre las categorías de la variable. Por ejemplo, una variable nominal es el género, la religión, las nacionalidades, mientras que variables ordinales podrían ser el nivel educativo, el nivel de satisfacción de un cliente, entre otras. Las variables de escala, también llamadas variables cuantitativas o continuas, estas muestran un orden significativo de sus valores y son medidas en escala de intervalo o de razón, por lo que podemos realizar comparaciones de distancia entre valores. El conjunto de respuestas múltiples, estas variables no se definen en el editor de datos y son utilizadas cuando es posible responder a una pregunta con más de una respuesta. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuáles son los electrodomésticos que posee en el hogar?, podemos responder a esta pregunta con más de una respuesta. En el caso de respuestas múltiples dicotómicas, en este caso tratamos con preguntas cerradas, es decir, se debe crear una variable por cada alternativa de respuesta que contiene la encuesta. Las tablas pueden estar definidas por una variable o por dos variables, ¿no? En este caso, la tabla está definida por dos variables. La variable frecuencia en la que se escucha radio está en la dimensión de filas, mientras que la variable área se encuentra en la dimensión de columnas. Se observa que las categorías de la variable de fila se encuentran situadas de arriba hacia abajo. Además, las casillas están formadas por la intersección de una fila y una columna y contienen información básica como en este caso, por ejemplo, recuentos, pueden ser también sumas, medias, etc. Apilación de variables. La apilación de variables consiste en presentar la información de dos variables de forma independiente, es decir, muestra el resultado de dos tablas en una sola. Tenemos aquí la variable área y se ha acotado después de esta la variable lugar de entrevista. Ambas tablas son independientes, pero por alguna razón queremos mostrarlas en una misma tabla. La anidación de variables muestra las categorías de una variable combinadas con la categoría de otra variable, estas en la misma dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos las dos variables en la dimensión de filas. Por ejemplo, se está anidando la variable lugar de entrevista dentro de las categorías de la variable área, obteniéndose los siguientes resultados. En el área urbana, 734 personas son entrevistadas en sus viviendas, mientras que en el área rural, 39 personas son entrevistadas en la vivienda. Capas. También podemos agregar capas a nuestra tabla. Estas tienen la misma característica de la anidación, con la diferencia que se podrá mostrar una categoría de capa a la vez. Por ejemplo, aquí podemos mostrar los resultados eligiendo alguna categoría de la variable área, que puede ser urbana o rural. A continuación vamos a elaborar una tabla sencilla en el SPSS. Para acceder al módulo de tablas personalizadas, nos vamos a ir al menú Analizar, Tablas personalizadas. Al ingresar por primera vez al módulo de tablas, se despliega la alerta que nos indica que tanto las etiquetas como el nivel de medición de las variables deben establecerse de forma correcta. Esto para asegurar que las tablas que se elaboren contengan información clara y entendible. Vamos a pulsar aceptar. A continuación se despliega el cuadro de diálogo de tablas personalizadas, el cual muestra la siguiente información. Tenemos el área de variables que contiene todas las variables que contiene nuestra base de datos, la dimensión de columnas y dimensión de filas, en la cual desplazaremos las variables de acuerdo a las tablas que se requieran. Y aquí en el tapiz central podemos observar de forma previa cómo se verá nuestra tabla. La sección de categorías nos va a mostrar las categorías de respuesta de cada variable, es decir, las etiquetas. El área definir nos muestra los estadísticos de resumen y las categorías y totales. El área de estadísticos de resumen nos va a permitir cambiar la posición de los estadísticos que mostremos, como son el recuento, la media, el porcentaje, etc., ¿no? Por defecto siempre se tiene las columnas, pero estas podemos cambiarlos. Podemos también a partir de esta sección cambiar el origen.
La dimensión de origen es la primera variable que incluimos en el tapiz. A continuación, para generar nuestra primera tabla, vamos a desplazar la variable lugar de entrevista hacia la dimensión de fila. Esto lo hacemos seleccionando la variable y arrastrándola hacia la dimensión de filas, y vamos a arrastrar la variable resultado hacia la dimensión de columnas. Observamos que cuando usamos variables categóricas, el estadístico por defecto es el recuento. Observamos además que la variable de origen es el lugar de entrevista. También la observamos acá en origen, que está seleccionada la variable de fila, y esto es porque ingresamos primero el lugar de entrevista. Sin embargo, podemos cambiar el origen, columnas, y ahora este será nuestra variable de origen. Se observa que la variable de origen activa los estadísticos de resumen. Si yo selecciono el lugar de entrevista, se mostrará desactivado la casilla estadísticos de resumen, mientras que se mostrará activado para resultado. Posición de categoría. Esta sección nos indicará la dimensión en la que se situarán las categorías de la variable en la tabla. Ahora, para agregar un estadístico podemos simplemente seleccionar esta variable, pulsar clic derecho con el mouse y seleccionar de aquí estadísticas de resumen, o podemos hacerlo directamente desde estadísticas de resumen. Al pulsar lugar de entrevista y seleccionar clic derecho con el mouse, también aparecen otras opciones, por ejemplo, categorías y totales, que también la encontramos en el recuadro definir, intercambiar filas y variables de columna, lo cual desplazará los resultados hacia las filas y el lugar de entrevista hacia las columnas, seleccionar todas las variables de la fila en el caso de que se tengan más de una variable, es decir, que tengamos variables apiladas. Si seleccionamos la primera, con esta opción seleccionar todas las variables de fila, podremos seleccionar todas las variables de la fila. Tiene la misma funcionalidad seleccionar todas las variables de columna. Si ingresamos más de una variable en la dimensión de columnas, tenemos también la opción mostrar etiqueta de variables, la cual la veremos en los próximos ejercicios. Por ahora vamos a agregar estadísticos de resumen, pulsamos, y este cuadro de diálogo nos presenta dos secciones, la primera que son estadísticos y la segunda que es estadísticas de resumen personalizadas para totales y subtotales. La segunda la vamos a utilizar cuando se hayan incluido totales y subtotales. En este caso vamos a seleccionar solamente en la sección de estadísticos el porcentaje por fila. Para ello ubicamos el porcentaje por fila y vamos a seleccionar porcentaje por fila y con la flecha los vamos a incluir. La cantidad de decimales vamos a aplicar a la selección y cerrar. Para agregar totales, de la misma forma podemos hacerlo seleccionando lugar de entrevista y seleccionando la opción categorías y totales, o podemos hacerlo desde el área definir. Este cuadro de diálogo presenta las siguientes secciones: valores, en la cual se muestran las categorías de la variable. Por ejemplo, en este caso, las etiquetas son la vivienda, en el centro de trabajo, otro lugar. Además nos muestra el orden. Este orden puede ser cambiado con las flechas, ¿no? Este orden es el que se mostrará en los resultados de la tabla. Subtotales y categorías calculadas nos permite añadir subtotales a nuestra tabla. Por defecto nuestras categorías están ordenadas por valor, pero podemos utilizar las etiquetas, los recuentos e incluso los porcentajes de fila y ordenarlos de forma ascendente o descendente. La sección mostrar nos permite incluir totales a nuestra tabla. Para ello debemos marcar un check en total y podemos indicar que estos totales se muestren por encima o por debajo de las categorías a las que se aplican. En este caso, para tener una mejor visualización de la tabla, es preferible agregar los totales por encima de las categorías. Pulsamos aplicar y vamos a pulsar aceptar. Finalmente obtenemos nuestra tabla, la cual nos indica que el 99.9% de encuestas tienen resultados completos, mientras que solo el 0.1% tiene resultado incompleto. Además, observamos que del total de entrevistas realizadas en la vivienda, el 99.8% son entrevistas completas y el 0.2% son entrevistas incompletas.